estaba hablando con un hombre que su familia se estaba rompiendo por causa de un caso de adulterio que él había cometido. Y él venía a reprochar a Dios. Y yo le decía, ¿pero qué quieres reprochar a Dios? No, yo estoy arrepentido y le estoy diciendo a Dios que toque el corazón de mi mujer para que me perdone, para que haga eso. Le digo, mira, da gracias, que cuando hay arrepentimiento hay perdón. Pero ahora tú no puedes reprocharle a Dios lo que pasa en tu familia. Dios no lo ha hecho. Dios no ha roto el corazón de tu mujer, Dios no ha roto la confianza, Dios no ha destrozado a tus hijos, Dios no ha destrozado tu hogar, Dios no ha destrozado la paz de tu familia, has sido tú con tu pecado. Todo lo que está pasando ahora es justo y merecido. Sí, Dios puede ser que tenga misericordia, pide a Dios que tenga misericordia, pero no reproches. No reproches porque lo que te está pasando es justo. Tu pecado ha tenido consecuencias. Ayer hablaba con los hermanos y les decía, miren hermanos, a veces somos perdonados, pero las consecuencias de los pecados vienen igual. Pecados que cometemos, podemos recibir perdón. Por ejemplo, si un atracador roba un banco y va preso y lo ponen 10 años preso por haber atracado un banco y luego alguien le predica el evangelio y ese atracador se arrepiente de sus pecados, será salvo, como aquel malhechor de la cruz. Gloria a Dios. Ahora es un hermano en Cristo, ahora es salvo y tiene la vida eterna garantizada, pero no le puede reprochar a Dios, Señor, me he arrepentido, sácame ahora de la prisión, porque yo me he arrepentido. Bueno, yo te perdono, yo te he dado vida eterna, pero el acto que has hecho, tu pecado, aquí tiene consecuencias según la ley, y a pesar de que eres perdonado, vas a tener que pagar las consecuencias. La fornicación, por ejemplo. Imagínate que una vez sale alguien, cae en fornicación, peca en fornicación, y de ese acto de fornicación sale un embarazo. ¿Qué pasa si esa muchacha que ha fornicado y ha quedado embarazada va al Señor en arrepentimiento? Dios la perdona, Dios la salva, pero ¿qué tiene en su vientre? Un bebé que es fruto de la fornicación, un bebé que a lo mejor no va a nacer en el ser una familia porque fue una relación simplemente esporádica y ese chico no va a querer nada. Ella va a recibir perdón. Ella va a recibir la misericordia del Señor. Si ella pone su fe en Cristo y se arrepiente de sus pecados, hay salvación para ella, pero la consecuencia de su pecado va a acompañarle el resto de su vida. Así pasa con muchos otros pecados. Entonces debemos entender cuando estamos enfrentando ciertas circunstancias que hemos pecado contra Dios y que lo que nos pasa es justo. Dios no castiga por placer y injustamente. Dios no es un tirano que dice, hoy me apetece castigar a gente buena. No, Dios es extremadamente misericordioso. Y la verdad es que si recibiéramos todo lo que merecemos, lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra, tendría que haber pasado aquí en el mundo entero y que lloviera azufre sobre todos. Pero Dios es paciente porque está esperando que muchos se arrepientan, que muchos vengan a salvación. Él sigue trayendo pecadores a los pies de la cruz y Él sigue salvando pecadores. Pero yo te quiero decir en este día, no reproches las cosas que pasan. Primero, si Dios te ha salvado, acéptalo. Merecíamos el infierno y nos ha dado salvación. Recibe eso, esa gracia de Dios y que eso te haga ser agradecido incluso en medio de cosas difíciles. A lo mejor tienes una enfermedad, una situación difícil. Piensa en Pablo y en el Señor diciéndote a ti, María, bástate mi gracia. Pedro, bástate mi gracia. Antonio, bástate mi gracia. Te he salvado. Lo otro lo puedes enfrentar. Merecías el infierno y te he dado salvación. Y luego, si estás pagando consecuencias, analiza si no tienen que ver con un pecado. Analiza si no tienen que ver con algún pecado que has cometido y entonces acéptalo, porque es justo. Y da gracias que esas son las consecuencias, pero hay perdón en Cristo. Pero porque las consecuencias podrían ser mucho peores, el salario del pecado es la muerte, por lo tanto, que ante todo lo que venga, seamos sin reproche, sin murmuración. Sí, podemos pedir a Dios socorro, podemos pedir a Dios misericordia, podemos pedir a Dios ayuda y a veces Dios es tan bueno que a veces nos arregla algunas consecuencias. Pero si no lo hace, sigue siendo un Dios bueno y sigue siendo un Dios justo. Espero que este corto devocional nos lleve a ser agradecidos, incluso en las peores circunstancias, a recordar lo que merecíamos y lo que hemos recibido en Cristo, y que eso nos lleve a sacar el reproche de nuestros labios y como David decir, Señor, contra ti he pecado y la verdad es que todo lo que me pase es justo y no hay reproche alguno. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.